Apenas parte de la introducción. Son cosas muy necesarias que nosotros debemos recordar porque el Señor, a través del apóstol Pablo, nos ha dado grandísimas enseñanzas y sobre todo nosotros tenemos que no solamente aprenderlas, sino también recordar que debemos cada uno de nosotros tratar de cumplirlas. Y si se puede, hacerlo mejor cada día. Entonces, les invito a que se ubiquen en el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a repasar esta lectura desde el versículo 8 hasta el 17. Vamos a hacerlo todos a una sola voz. ¿Lo tienen ya? No importa si traen Biblia a la iglesia, ¿oyeron? No importa si la traen. Sería bueno, así nos acompañan todos en la lectura. Amén. Amén. Bien, todos a una sola voz vamos a hacerlo. Versículo del 8 hasta el 17. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente en este momento estamos iniciando, Señor, un momento para ver cómo su palabra nos enseña, ver cómo en el pasado usted utilizó de gran manera al apóstol Pablo, llegando a hombres y mujeres tan lejos del lugar del nacimiento de él, tan lejos del lugar donde inició su ministerio, pero viendo, Señor, cómo usted le usó a él en gran manera como una herramienta útil. Gracias, Padre Santo, porque todo lo que vivió el apóstol Pablo, todo lo que enseñó, vino a ser realmente algo que hoy repercute en nuestra vida y hoy vivimos cada día. Por eso, Señor, su palabra es tan vigente cada día que solo tenemos que darle gracias a usted por la bendición de conocerla y de saber cómo desarrollar nuestra vida cristiana a través de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, lo primero que tenemos que recordar es el texto que tenemos que haber revisado, aprendido, que es el versículo número 16. Ese es un texto muy clave para nosotros poder recordar algunas cosas que tenemos que hacer como cristianos y sobre todo una de las principales que es evangelizar. Y alguien una vez dijo que es necesario predicar el evangelio y si puedes, aún habla. O sea que el evangelio no es solo las palabras que usted diga, sino lo que usted hace, lo que usted y yo hacemos. Y ese texto, versículo 16, ya lo acabamos de leer ahorita, es el centro de esta lección que nosotros vamos a terminar porque es necesario nosotros recordar que lo que nos ha unido
y lo que nos une hacia Dios es el Evangelio, a través de Jesucristo. Entonces, a la cuenta de 3 lo vamos a decir una vez, ¿sí? 1, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16. Quiero recordarles entonces lo que estuvimos viendo en cuanto a cómo un cristiano debe, si quiere ayudar a otros, ¿qué es lo que debe hacer? Vamos a ver si ustedes lo recuerdan. No sé si lo estarán, todavía no lo proyecta ahí el hermano. Ok. Entonces, gracias. Lo primero que debe hacer un creyente si quiere ayudar a que otro crezca, ¿qué debe hacer? Eso es lo segundo, ¿no? O sea, ese es uno de los... Ajá, primero, ser agradecido. Ser agradecido. ¿Sabe usted que cuando usted conoce a una persona, tiene que darle gracias a Dios porque la conoce? Y después que la conoce, ¿qué debe hacer? Ahí sí, orar. Y después de orar, ¿qué debe hacer? Visitar. Y después que visita, testificar. Entonces, esas son las cosas, los primeros pasos que una persona debe hacer, un creyente. Porque es necesario nosotros conocer a los demás, indistintamente de que lo haya visto, aunque sea una sola vez. Es necesario nosotros dar esos pasos. Y no solamente con los no creyentes, sino con nosotros mismos los creyentes. Porque a veces nosotros debemos entender que no todo el mundo conoce el Evangelio, aún estando dentro de la iglesia. Yo recuerdo una vez, estaba dando clases para bautizar. Y en la clase, en la lección número 7, yo pregunté, no sé, Dios puso en mi corazón decir eso. ¿Algunos de ustedes les gustaría recibir a Cristo como Salvador? Y algunos se quedaron viendo entre sí. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Oren, cierren sus ojos. Y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Salvador, levante su mano. Bueno, de los 11 que vi allí, una chica levantó su mano. Y ya tenía tiempo y estaba preparándose para ser bautizada. O sea que el Evangelio, como tal, muchas veces no lo entendemos. Hasta que la misma palabra de Dios, al abrirla, nos damos cuenta que el Evangelio es Jesucristo. Y que no es solo decir acepto a Cristo para venir a la iglesia. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y durante mucho tiempo está en la iglesia, se acostumbra a venir a la iglesia. Cree que es cristiano, pero tener un encuentro con Jesucristo es muy diferente. Y el ejemplo de Pablo lo tenemos. ¿Cuánto tiempo no estuvo el apóstol Pablo luchando contra los seguidores de Cristo? Y él pensaba, él estaba bien seguro que él estaba haciendo las cosas bien para Dios. Pero no la estaba haciendo bien hasta que estuvo el encuentro con Jesucristo. Por eso es que esta cuestión del Evangelio nosotros no podemos dejar de decirlo nunca, ni aún dentro de la iglesia. Inclusive, si la directiva de la iglesia, con el pastor, los diáconos y cada persona que está trabajando, tiene que haber un momento en que el líder de la iglesia tiene que preguntar cómo está su relación con Dios incluso, porque son cosas muy necesarias. Entonces, primero, agradecer a la gente. Segundo, orar por la gente. Es necesario orar. Por eso, el mismo apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, orar sin cesar. No podemos dejar de orar, porque el cristiano que deja de orar, además de dejar de crecer, deja de depender de Dios. Porque cuando usted y yo no le pedimos a Dios, entonces dependemos de nuestras fuerzas. Entonces es necesario seguir orando. Además, debe haber en nosotros el deseo de visitar. Ahora viene la pregunta. ¿Escribieron el nombre de la persona o familia que quieren visitar? ¿Lo han hecho? ¿Han ido a visitar? ¿Se han puesto de acuerdo con esas personas? Porque no tiene sentido que hablemos de visitar si no lo quieren hacer o si todavía no lo han hecho. Porque debe haber algo. Yo les motivo, hermano. Yo les aseguro que el día que usted haga esa visita, de verdad va a ser de gran bendición. Entonces, yo les
sugiero que lo hagan. Oren al Señor. Pongan eso en manos de Dios porque nuestros tiempos son difíciles y a veces nuestro trabajo no nos permite movilizarnos, pero como les dije, no trabajamos 24 horas al día, ni tampoco trabajamos todos los 7 días de la semana. Y si lo hacemos, aún así hay tiempo para realizar otras cosas. Entonces debemos motivarnos a eso. Entonces el deseo de visitar. Y lo último que hablamos la semana pasada fue en cuanto al fruto que esperaba el apóstol Pablo de esto, pues, de lo que él iba a hacer, de lo que él quería hacer. Dese cuenta que estos textos que nosotros leímos desde el 8 hasta el 17, él les está diciendo, mire, yo quiero verlos a ustedes, yo quiero ir allá, pero no es solo una visita turística. Yo quiero trabajar con ustedes. A veces no le ha pasado que algún familiar suyo viene y quiere estar con usted y de repente y usted quiere compartir con él, entonces lo que dice, ay, vamos para allá, vamos para el mall, vamos para esto, vamos para aquello, y finalmente no tiene contacto. Y cuando llega cansado y quiere acostarse, hasta que dice, me voy mañana. No se aprovechó esa visita, ¿verdad? A veces tenemos esa ilusión de compartir con esa persona. O esa persona que viene a visitar quiere compartir con nosotros y nosotros somos los que decimos, vente para acá, anda para allá, vente aquí. O sea, queremos llevarlo para todos los lugares y no damos tiempo para compartir. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo con los hermanos en Roma, simplemente les está diciendo, yo voy allá porque quiero ayudarles a crecer espiritualmente. Y ese debe ser nuestro deseo. Ayudar a los demás. Eso es como venir aquí. A veces venimos y ni nos notamos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces ni siquiera saludamos. Y si estamos aquí como una familia, la familia de Dios, y a veces nos llenamos la boca de decir, yo soy hijo de Dios, y todo aquel que es hijo de Dios es hermano entre sí, entonces si ni siquiera queremos saludar, no tiene sentido. Porque a veces somos tan egoístas que ni nos importa lo que pase con los demás, estando aquí mismo en la iglesia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que quiere ayudarles. Y nosotros tenemos que tener en nuestra mente, cada vez que estamos llegando a la iglesia, viniendo a la iglesia, es pensar siempre en ayudar a los demás hermanos. Por ejemplo, algo sencillo. Los que trajeron Biblia. ¿No se dieron cuenta que otros que tienen Biblia también estuvieron buscando Romanos allí como por 2-3 minutos porque no lo conseguían? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitaba ayuda. Aún esa ayuda tan sencilla. Imagínense usted si ese hermano que viene quiere que alguien lo escuche. Él no le va a decir, hermano, quiero hablar con alguien, que alguien me escuche. No. Nosotros tenemos que notar a la persona, notar qué diferencia hay. Y es muy necesario. ¿Y sabe cuándo nosotros nos damos cuenta que hay algo diferente? Porque estamos pendientes de los hermanos siempre. No para saber el chisme, no, sino simplemente que vemos la actitud. A veces yo le he preguntado a alguno, ¿qué te pasa? ¿O te veo diferente? O algo así. Deben ser preguntas que no sean invasivas, ¿no? Porque también hay personas que no quieren de buenas a primeras soltar todo hasta que vea que hay confianza. Pero sí tiene que ver entre nosotros el deseo de ayudar a los demás. Eso también está el trasfondo de cómo yo soy. Porque si yo soy el que riega todas las cosas, que habla sin importar lo que dice, la persona no va a querer soltar nada. Pero eso también es parte del testimonio y de la forma en cómo usted y yo debemos tener ese momento de que la persona pueda aprovechar nuestra ayuda. Entonces es necesario que cuando estemos con la persona nosotros podamos ver un fruto. Y no como dije la vez pasada, hay algunos pastores o líderes o maestros que quieren escuchar siempre, yo aprendí con el hermano fulano, gracias Señor por el hermano fulano. Entonces decir, ese es mi hijo espiritual. No, ese no es el deseo. No debe ser eso. No debemos nosotros estar esperando que nos agradezcan. Como a veces nosotros esperamos de nuestros hijos, ¿no? O esperamos de las personas que viven con nosotros. ¡Ay, qué bueno que barriste la casa!
¿verdad? Queremos que nos digan eso, para sentirnos más motivados a seguir haciéndolo. Pero la pregunta sería, ¿no es ese nuestro trabajo también? A veces decimos que el trabajo de la casa le pertenece solo a la mujer, pero eso no es así. Nosotros vivimos en un mismo lugar que tenemos que mantener. Hay tareas específicas, sí, pero somos todos responsables de que eso se haga. Y no esperar las gracias. Sí. Es como venir a la iglesia y como yo nunca barro la iglesia, ese día la barrí y estoy con la escoba en la mano esperando que digan, usted fue que barrió la iglesia, qué bueno. No, no debe ser eso. La idea de todo esto es glorificar al Señor. Y una de las cosas que vimos allí, dése cuenta el versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Eso quiere decir, el trabajo que yo estuve haciendo con otros, porque ¿cuántos países visitó el apóstol Pablo? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos pueblos? Incluso hizo visitas individuales. Y nosotros sabemos que el testimonio del apóstol Pablo era siempre ayudar a que otro creciera espiritualmente. Él estaba diciendo a los romanos, no es lo que mucha gente está diciendo de lo que yo hice, que muchos judaizantes estaban diciendo que Pablo estaba enseñando en contra de Moisés, que estaba enseñando en contra del templo, desviando a la gente de Dios, pero en realidad no era así. Entonces está diciendo, mire, ustedes, hermanos, yo todavía no los conozco, pero yo quiero ayudarles. Pero también quiero ver que haya fruto. Es decir, que lo que ustedes estén aprendiendo lo pongan de manifiesto. Por ejemplo, una pregunta. ¿Usted recuerda el compromiso que usted le hizo a Dios iniciando este año? ¿Recuerda el compromiso? Y hasta ahora, ¿cómo va con ese compromiso? ¿Qué tanto lo ha logrado? Ahora la otra pregunta. ¿Qué tanto ha intentado hacerlo? Dígame usted, yo me pongo compromiso de bajar de peso. Pero mi deseo de verdad es bajar de peso. Pero sigo comiendo lo mismo. No hago ningún tipo de ejercicio. Y estoy pendiente de donde haya comida, meterme. ¿Voy a bajar de peso? ¿Voy a cumplir el compromiso? No. Entonces, para poder cumplir un compromiso tenemos que hacer algo diferente. Y sobre todo hacer algo que nos alcance ese objetivo. El apóstol Pablo era un hombre de mucho conocimiento. Inclusive yo estoy seguro que muchos hermanos de Roma querían que visitaran. Y cuando él dice allí que él quiere ver un fruto en ellos, no era para aprovecharse. No como ocurre muchas veces, hay muchos padres que quieren que sus hijos se gradúen. ¿Para qué? Para que sus hijos lo mantengan. Hay muchas historias de eso, ¿no? Y a veces hemos visto por la televisión grandes historias de cantantes o deportistas que sus padres los obligan a hacer algo para después, el representante de él soy yo. Y si es menor de edad, todo es para mí. Pero ¿y si a veces nosotros hacemos eso también con nuestros hijos? A veces no nos ha pasado por la mente como decir, por justicia nuestros hijos deben mantenernos. A veces nosotros somos así. Como he invertido tanto tiempo en ti, he sufrido tanto por ti, ahora tu deber es mantenerme. Suena cruel, pero a veces ha pasado. Y a veces nosotros, sin querer queriendo, como decía el otro, lo hacemos porque esperamos retribución de eso. Como muchos pastores, como muchos líderes, como muchos maestros quieren ser retribuidos. Porque ellos dicen, que la Biblia dice que debe el maestro o el líder o el pastor debe ser retribuido hasta doblemente.
Entonces los padres necesitan esa retribución. Bueno, el apóstol Pablo no estaba persiguiendo eso. Tanto es así, hermanos, que nosotros podemos ver cuando estudiamos el libro de los Hechos, en 2 ocasiones el apóstol Pablo recogió dinero, recogió ofrendas, pero solo para ser llevadas a otras iglesias. No era para él. Tanto es así que él dice, mire, cuando yo llego a una ciudad me pongo a trabajar con mis propias manos. No era para él. O sea que si había algún fruto que recoger, no era para el que había sembrado. Es para el que está al lado de esa persona. ¿Y qué buscaba el apóstol Pablo con ese fruto? Como hicimos mención del texto de 2 Timoteo 2:2 en la semana pasada, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el fruto. Hermano, yo estoy seguro que si usted ama verdaderamente a sus hijos, y si yo amo verdaderamente a mis hijos, no es para aprovecharme de ellos, sino para que ellos tengan una familia y sean proveedores y sean, ¿qué? Preparadores de hombres y mujeres para el futuro. Eso debe ser nuestro pensamiento. Y trayéndolo a la iglesia igual. Un pastor no debe enseñorearse de la congregación, un líder, ni un maestro, ni nadie. Como tampoco debe ser todo lo contrario. La congregación no debe someter a su pastor, no. Porque Dios ha puesto al pastor para que dirija a la iglesia para donde debe ir. Dios ha puesto a los líderes a dirigir a la iglesia para donde debe ir. Y Dios ha preparado a hombres y mujeres para que enseñen a la iglesia y para que crezcan. Es decir, es algo recíproco. Pero no es algo que debe ser obligatorio de que o los líderes o el maestro o la congregación estén uno encima de otro. No, es parejo. Yo les aseguro que muchas madres y muchos padres, cada vez que ven a su hijo graduando, eso es algo que le llena mucho. Y que piensa, eso le va a servir a la familia de él. ¿Verdad que sí? Y eso es algo hermoso. Eso es lo que deseamos. No como en el pasado. A veces me pongo a ver historias del pasado, de escuchar personas hablando y dicen, no, yo no fui a la escuela porque mi papá no me envió o mi mamá no quiso que yo fuera, porque era mejor trabajar en el campo para poder comer. ¿Verdad que sí? Así mismo tiene que ser la vida en la iglesia, la vida cristiana de la iglesia. Nuestro deseo debe ser, mi deseo debe ser, que quienes están sentados en cada silla, los que están escuchando, es que empiecen a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted sabe qué bonito sería que cada año hubieran diferentes personas escuchando estas enseñanzas en esta iglesia. Que los que están aquí el año que viene ya estén trabajando en otras iglesias. Estén levantando iglesias. Estén en grupos evangelísticos. En otros lugares. Como misioneros incluso. En otros países. Y que cada año la iglesia tenga que enseñar lo mismo siempre, pero con personas diferentes. A eso se refiere el apóstol Pablo. No a que la iglesia empiece a crecer y hayan 15,000 personas. Eso no es la idea. La idea no es tener un batallón de personas escuchando siempre la misma enseñanza. La idea es que haya fruto y el fruto sea aprovechado por otros. El que esté preparado, envíelo. 1 año, 2 años, en 3 años, ya aquí no debería haber ninguno de los que está aquí, ninguno debería estar sentado escuchando esto. Deberían estar enseñando esto en otro lugar. Amén, hermano, gracias. Por lo menos, hermano, ¿ya entendió? ¿Verdad que sí? Ojo, y no importa la edad que tengas. A veces pensamos, yo soy muy viejo. O a veces otro dice, ay, yo soy muy joven, ¿quién me va a escuchar? Déjeme decirle, ¿ustedes recuerdan a quién utilizaron para alimentar a 5,000 personas? A un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Yo no sé a quién Dios va a utilizar de 1 año, 2, 3 o 4 años, pero está aquí.
No estoy diciendo todos van a ser pastores o todos van a ser misioneros o todos van a ser X. Lo que estamos diciendo es que usted es responsable del fruto que el Señor quiere que usted dé. Y yo también. Y hasta ahora que el Señor ha puesto su gracia en que yo pueda enseñarles algo, mi responsabilidad es enseñarlo bien. ¿Para qué? Para que eso que usted esté aprendiendo lo comparta con otros. Entonces imagínense lo que estaba pensando el apóstol Pablo. No como muchos, voy para allá y a ver cuánta ofrenda me dan. No, les va a enseñar. Inclusive, en varios lugares, el apóstol Pablo a veces se quedaba solo 3 días, 4 días, pero en otros se quedó 2 años. No le importó ese tiempo. ¿Recuerda cuando estuvo en una escuela de alguien que se llamaba Tirano? ¿Cuántos años estuvo allí? 2. ¿En cuánto tiempo, ese tiempo, cuántas personas no salieron edificados para edificar a otros también? Viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo usted tiene viniendo a la iglesia? Y en todo este tiempo, ¿a quién usted ha edificado? Respóndaselo usted. Igualmente los que nos están escuchando, quizás tienen 50 años yendo a la iglesia. Pero ¿cuántas personas han aprovechado de ese fruto que usted debería haber dado? Seguimos, hermanos. Ya esa es otra cosa. El fruto que esperaba de la gente ya sabemos. Ahora, el evangelio que predicaba a la gente. El apóstol Pablo, su principal mensaje era el evangelio. Ese evangelio, él quería enseñarles, él quería explicarles, él quería motivarles todo lo referente al evangelio. Lastimosamente, muchas iglesias hoy en día no motivan a eso. Su primera motivación es, pídele a Dios que Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Pide tu milagro a Dios. Reclama tus promesas. Esos son términos que escuchamos siempre. Como que nosotros tuviéramos de sirviente o mayordomo a Dios. Y nosotros somos los amos. Y cuando eso ocurre, simplemente es porque no hemos estudiado bien la Biblia. No hemos conocido bien a Dios. Porque muchas veces se predica Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Pero olvidamos lo que dice también, que así como es amor, también es fuego consumidor. Y aunque no te va a acabar a ti, no te va a exterminar porque eres su hijo, pero sí extermina lo que tú quieres hacer. A veces no predican eso. A veces olvidamos las palabras duras que Juan el Bautista decía y decimos, wow, pero sí, merecían que le cortaran la cabeza porque al rey le dijo que estaba acostándose con la que no era su esposa. Qué imprudente fue, decimos. Pero ¿no es imprudente el no decir la verdad? Es decir, el origen de esta palabra significa es, tengo un deber con. Deudor somos del banco, muchos. Por lo tanto se traduce, tengo un deber con el banco. Y en cuanto al evangelio, nosotros tenemos que un deber. ¿Con quién? Hay 2. El primer deber que tenemos es con Dios, porque nosotros tenemos un compromiso. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Tú no te merecías el evangelio, yo no me merecía el evangelio, pero lo recibí. Y la otra parte del deudor es que aunque esa persona no me deba a mí, yo soy el representante de Dios aquí en cuanto al evangelio. Cuando un banco embarga, ¿va la directiva del banco a tu casa a decirte que estás embargado? ¿Va la directiva? ¿A quién manda? ¿A un abogado? ¿A alguien de la oficina? ¿Verdad que sí? Y esa persona no es el banco, pero representa el banco. Esa es como la policía. Los policías
reciben una denuncia. Y ellos no van porque son los afectados, ellos van porque están cumpliendo un deber. ¿Verdad que sí? Van. ¿Cuántas veces no tuvo que ir? Oh, no me gusta ir a ese barrio. No me gusta ese. ¿Pero qué? Debe ir. Hermanos, a nosotros muchas veces no nos gusta evangelizar. Y yo quiero repartirle a través del hermano Zenobio unas tarjeticas y una hojita de color amarillo. Es que aunque no nos guste y no estemos muy de acuerdo con eso, usted va a escribir el nombre de una persona que usted le va a entregar ese papelito enseñándole lo que es el evangelio. No importa si no escribe el nombre hoy, pero yo le recomiendo que piense en una persona que usted nunca le ha dicho nada del evangelio. Piense eso, porque esa persona, aunque no se merezca el evangelio, merece ser escuchado o leído el evangelio. Anote el nombre, piense, pídele a Dios, Señor, dame sabiduría para buscar a esa persona que pueda abrir su corazón a ti y el evangelio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted y yo somos deudores. Además de ser deudores a Dios, somos deudores con esa persona que no es cristiano. Y si alguien me está escuchando, es necesario poner en tu mente a alguien, alguna persona que necesite escuchar el evangelio. Si no le puedes entregar una porción bíblica, por lo menos da testimonio. Da testimonio de que Jesucristo es el Salvador. Mire, yo sé y entiendo. Y usted también quizás lo ha vivido. Hay personas difíciles de presentarles el evangelio. O porque se molestan, o porque se burlan, o porque no les interesa. Pero póngase usted en el lugar de ellos. ¿Cuál fue su condición antes de conocer a Cristo como Salvador? Usted estaba en alguna de esas tres. Quizá le molestaba el evangelio, los evangélicos, no soporto a los evangélicos. O simplemente no me interesa, yo tengo mi religión. Habla todo lo que tú quieras decir, te escucho, pero listo, terminaste, sí, chao. Algunos fuimos así también. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que sí quieren escuchar el evangelio. O hay algunos que aunque no quieren escuchar el evangelio, cuando empiezan a entender, entonces Dios toca su corazón. Porque no es usted que lo va a convertir, es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién quita si usted está evangelizando al próximo pastor de una iglesia? ¿Sí? Entonces yo le recomiendo eso. Hay personas muy difíciles de presentarle el evangelio, pero hay también quien quiere escuchar el evangelio. Y hay quien quiere aprender del evangelio. ¿Usted sabe lo más difícil que es predicarle el evangelio? A esa persona que está, mira, háblame del evangélico. ¿Cómo es esta iglesia? ¿Qué hace? Mire, la persona que está muy interesada. A veces son lo más difícil porque usted dale, y después, bueno, mira, mañana vengo otra vez para que me hable. Porque no está convencido. Pero si usted le presenta el evangelio, ¿cuáles son las condiciones necesarias para poder saber del evangelio? Es, lo primero, saber que somos pecadores. Entender que a Dios no le gusta el pecado, no tolera el pecado. Y ese pecado nos aparta de Dios. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque ¿sabe cuál fue la condenación? Que la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Y el evangelio significa que la gran noticia que hay es que Dios aceptó el sacrificio de Cristo como pago por nuestros pecados. Y al aceptar ese sacrificio de Cristo como pago por nuestros pecados, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo como nuestro Salvador. Y si creemos en Él como nuestro Salvador, entonces podemos ir ante Dios. Porque vamos ¿en quién? En nombre de Cristo. Ese es el evangelio. Así resumidito. Pero usted sabe qué conlleva todo eso, que nuestra vida tiene que ser diferente. Que lo que nosotros predicamos tiene que ser lo que vivamos. Qué difícil es predicar el evangelio a nuestra familia, porque sabe lo malo que somos y qué hacemos. Eso. O a nuestros compañeros de trabajo que ha visto nuestros deslices.
o a nuestros vecinos que sabe cuántos gritos pegamos. Hay muchos que podemos decir eso, pero es necesario. Mire la disposición del apóstol Pablo a predicar el evangelio. En el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto, estoy listo, estoy preparado. Pues hermanos, nuestra actitud de cada día tiene que ser esa. Listos para presentar el evangelio. Listos. No va a esperar que usted le dé un curso de evangelismo. Pregúntenme ustedes, ¿cuál fue el primer curso que dio Jesucristo a los apóstoles para que predicaran el evangelio? Usted va a llegar, va a tocar la puerta y cuando le digan hola, usted diga buenos días. No. Él estuvo viviendo, dando las enseñanzas y los apóstoles viendo. Y después le dijo, ¿qué le dijo a Jesucristo? Vayan, de dos en dos. ¿Y qué es lo que van a decir? Van a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? Él quería irse con Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No, acá, no te metas aquí en la barca. Te tengo un trabajo mejor. Anda a tu familia y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué mejor testimonio? Un endemoniado, alguien que estaba enfermo, alguien que nadie lo quería y todo. ¿Qué pasó? Dios en su vida le transformó. ¿Cuál es el trabajo ahora? Dile a tu familia, te presenta y te diga, wow, Dios te sanó. Sí, ¿y cómo fue eso? Cuéntame. Y empieza a decirle. ¿Cuántas personas enfermas de X enfermedad que no podían ser curadas? Cuando le llega a su familia, dice, wow, te veo más repuesto. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro con Cristo. ¿Verdad que sí? Dígame usted cuando iba una mujer a enterrar a su hijo, ¿qué hizo Jesucristo? Baje eso, y túquiti. Se levantó ese muchacho. Y no fue solo testimonio para los que estaban ahí, sino cuántas generaciones escucharon eso. Los familiares. ¿Tú te acuerdas de fulanito, de Poncianito? Mira, él se murió cuando tenía 12 años. Mira, y ese es tu tío hoy. Porque Jesucristo le resucitó. Y no se trata solo de presentar grandes milagros. Se trata de presentar lo que Dios ha hecho en tu vida, que es necesario recordarlo siempre. Y si estamos agradecidos con Dios, nos vamos a portar bien porque amamos a Dios. ¿Verdad que sí? El evangelio es mucho más que decir Cristo te ama. Mire, Dios le había escogido y preparado al apóstol Pablo para predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué? Él quiso hacerlo voluntariamente. Cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, ¿cuál fue su primera pregunta? ¿Qué hizo él? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestra pregunta muchas veces? ¿Qué? ¿Yo tengo que hacer eso? Comparen las dos preguntas. Ajá. ¿Y por qué yo? ¿No hay uno que tiene más tiempo que yo en la iglesia? El hermano que estudia mucho. ¿Por qué no mandan a los maestros? Soy yo. Pero vean la pregunta de Pablo. ¿Cuál fue? ¿Qué quieres que haga? Compare la respuesta esa con la que usted y yo damos siempre. Nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Hay algunas cosas. Además, no importa el costo. No importa el costo, no importa lo que tengamos que sufrir. El apóstol Pablo entendía bien claro. ¿Cuántas veces estuvo preso el pobre Pablo? ¿Cuántas veces le dieron latigazo? En 2 ocasiones fue apedreado. En una de esas lo dejaron listo. No, ya ni se mueve. No gaste más piedra en él. Vámonos. Y el otro día estaba otra vez en la ciudad donde lo habían apedreado. Sufrió un naufragio. Estuvo detenido en Roma antes de su muerte 3 años. Cuando ya se acercaba la hora de que iba a ser entregado a los judíos para que lo llevaran a los romanos, ¿usted sabe cuántas personas le dijeron? Mira, si vienes a Jerusalén te va a pasar esto y esto. ¿Y qué dijo él? Pues, estoy presto.
Estoy listo. Mira, a veces pasa con nosotros es que, mira, va a llover. Ay, no, entonces no voy para la iglesia. No sea que si me mojo, me da frío. Y si me da frío, me da gripe. Y si da gripe, no, entonces no puedo trabajar. No, no, mejor no voy para la iglesia. Empezamos a sacar unas cuentas que a veces no nos convienen. Mire, el versículo 16 es el centro de lo que nosotros tenemos que entender. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Allí hay una palabra clave. El apóstol Pablo lo está diciendo, no me avergüenzo. La palabra vergüenza, ¿de dónde proviene la palabra vergüenza? ¿Qué significa para usted tener vergüenza? ¿Alguien me puede decir? Cuando usted está avergonzado, ¿qué siente? ¿Y por qué usted se ha avergonzado en algunas ocasiones? Por hacer algo indebido. Ajá. Porque no quiere que sepan. Nosotros sentimos vergüenza porque a veces saben nuestra verdad. Esa. ¿Y cómo dice la Biblia que es nuestro corazón? Engañoso y perverso. Ese es nuestro corazón. La vergüenza viene de errores. Imagínense ustedes los que alguna vez han visto fútbol. Hacen un disparo y ellos quieren defender para que la pelota la rechace hacia adelante, pero peguen nosotros y entre es gol. Autogol. ¿Ah? Quiero ayudar a alguien, pero resulta que cuando agarra a esa persona se le rompe la ropa. A veces quiero hacer una gracia, como hizo una vez un hermano mío, fue a una casa y había un mango sumamente grande y hermoso que era para el dueño de la casa, que lo estaba cuidando para alguien que le iba a regalar. Él dice, mira, ve, es durísimo esto, ¡pum! Y le quedó en la mano. ¿No llegó a madurarse el mango? Ese puso verde, amarillo, rojo, azul, de todos los colores. No al mango, sino a mi hermano. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado eso? No, mi niño es tranquilo, tranquilo, no hay problema. Y tocó algo y lo rompió. ¿Ha sentido eso, verdad? Yo le recomiendo, para que no pase eso aquí en la iglesia, tome a su muchacho, agárrelo, cuídelo, cumpla con su deber de padre o madre. Dejo ahí, ustedes entienden. Porque si pasa algo, si es que tiene vergüenza, la va a sentir. Amén. Amén. Solo los hombres dijeron amén. Bueno, hermano, sí, les recomiendo eso, no pase vergüenza, porque son errores, son fracasos. Vas a estudiar una carrera universitaria y no terminas. Y cuando llegas a tu pueblo te dice, ¿te graduaste? ¿Qué vas a decir? Y entonces viene la otra pregunta, ¿por qué? Eso. Incumplimiento. Nos presentamos como los que sabemos hacer las cosas, pero no lo arreglamos. No lo hacemos. No sabemos. De ahí viene la palabra vergüenza. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. O sea, no depende de mí, depende de Dios. Y si Dios quiere ponerme en situaciones difíciles, es Él que lo está haciendo. Pero yo, como amo a Dios, hago todo lo necesario. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. El poder del evangelio salva y transforma. ¿No salvó y transformó al apóstol Pablo? Y si el evangelio llegó a tu vida como debe ser, ¿no te salvó y no te transformó? ¿O todavía no estás transformado? Y si no estás transformado, ¿qué quiere decir? ¿Será que está el evangelio en ti? ¿Será que de verdad creíste en Cristo? Porque si sigue siendo lo mismo, pues si yo sigo haciendo lo mismo,
entonces me da vergüenza hacer lo que hago siempre, porque cuando tengo que hacer lo que debo hacer, no lo hago bien o no lo hago, y entonces cuando me enfrento con la palabra de Dios me di cuenta, ese no soy yo que piden que yo sea. Y me da vergüenza. A veces no dicen que supuestamente los cristianos evangélicos de la Iglesia Bautista estudian mucho la Biblia, pero pregunten si se saben de memoria algún texto. ¿Quién se sabía Romanos 1:16? No levante la mano. ¿No debía sabérselo? ¿Por qué no lo sabemos? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Génesis 1:1, Génesis 3:15. Primera de Juan 4:8. ¿Quién se sabe Primera de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y usted desde cuándo no sabe esa frase? Mucho tiempo. Pero la idea no es que nos sintamos avergonzados. La idea es que nosotros estemos de acuerdo en que tenemos que hacer mejor las cosas cada día. El poder del Evangelio salva y transforma, sí, pero la salvación es la liberación de la culpa del pecado. Es decir, yo sí me equivoqué. He pecado contra Dios, pero debo entender que ese sacrificio de Jesucristo hace que mi pecado Dios lo pase por alto, siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos de ese pecado. Porque viene a la otra frase, que es la justicia por el Evangelio. Vea el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa frase? ¿Y por qué no hemos buscado manera de aprender bien todo lo que dice ese texto? Para que no solamente digamos, el justo por la fe vivirá y yo creo en Dios. No, eso no es eso. Dice, porque el Evangelio, primero tiene que estar el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio, la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia de Dios. Porque ¿qué está diciendo Dios contigo y conmigo? Mereces morir en el infierno eternamente. Pero el Evangelio, que es Jesucristo, Él sustituyó nuestra muerte por la muerte de Él en la cruz. Esa es la justicia de Dios, porque sí tenía que morir alguien. Es como dice el pastor en varias ocasiones, no, eso es gratis, eso no costó nada, pero no le costó nada al que lo está recibiendo. Pero el que lo compró, ese sí tuvo que gastar. Y vuelvo otra vez, hermano, las cosas que usted ve aquí en la iglesia, aunque usted no haya puesto ni medio, a la iglesia le cuesta. Cuídelo. Amén. Amén. Sus hijos, cuide que sus hijos no la rompan. Amén. Y usted, al que traiga de visita, muéstrele lo mejor de la iglesia cuidando lo que ya está. Amén. Eso se llama justicia, que cada vez que usted venga consiga las cosas nuevas, buenas y para ser usadas y para compartir. Así mismo es la justicia de Dios. La justicia de Dios se cumplió a través de la muerte de Cristo. No lo merecíamos, pero murió por nosotros. Mire, un hombre pecador o una mujer pecadora como usted y como yo, se puede presentar ante un Dios justo, no por lo que nosotros lo merecemos, sino porque Jesucristo con su muerte nos abrió el camino hacia Dios. Amén. Por eso es que cuando Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, a eso se refiere el Evangelio. No debemos nosotros desligar el Evangelio a la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo fue quien abrió el camino al Evangelio. El Evangelio y la muerte de Cristo los tiene a ustedes y a mí en esta mañana aquí. Y porque Dios nos ama a través de la muerte de Cristo. Eso es lo que debemos entender cada día. Hay una sola condición: la fe en Jesucristo. Amén. Si usted no tiene fe, porque a veces, mire, hay personas en la iglesia que están aquí. Más. Algunos están obligados.
Otros están porque quieren, pero aún así no creen en Jesucristo como Salvador. La fe no viene así sola porque usted quiera. Así es, amén. La fe comienza cuando usted empieza a escuchar de la palabra de Dios. Amén. Y hay algo allí de Dios en su vida haciéndole recapacitar que debe mejorar. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando oímos otras cosas, entonces empieza a apagarse nuestro deseo de conocer a Dios. Wow. Cierto. Hay una sola condición que es la fe. Desde el principio hasta el final, el creyente debe tener fe en Jesucristo, en el Evangelio, en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere que hagamos cada día. ¿Cuál debe ser entonces la condición final? Ese gran Evangelio se presenta en dos palabras: salvación y justicia. Salvación y justicia. No sé si el hermano puede poner el gráfico final. Esta gran salvación. Primer gráfico ahí. Dele completo. Los 4 puntos. Ok. La salvación significa liberarnos del castigo merecido. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nosotros. Usted y yo no podíamos cumplir eso. Amén. Porque siendo pecadores, ese es como que usted quiera lavar una ropa en un río amarillo. Sí le puede salir la ropa mojada, pero va a salir peor. Yeah. La sangre de Cristo era lo único que podía aplacar eso que merecíamos nosotros. Amén. Y lo otro, la justicia, obtenida solo por fe en Jesucristo. No por lo que hagamos, Amén. no por lo que nosotros deseemos. Hay mucha gente incluso que se cree ser Dios. Man. Tremendo. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que muchos de ellos asisten a las iglesias. Ese es el problema. Porque en vez de utilizar la palabra de Dios para enseñar, utilizan su mente y sus deseos. Cierto. Por eso hay mucha gente perdida, sin salvación, en las iglesias. Amén, es verdad. Por eso es que ese dibujito que está allí, debemos nosotros grabárnoslos para presentarlos a aquellos que, aunque digan que son cristianos, necesitan saber esto. Amén. Grábelo bien. Y utilice ese papelito que recibió hoy, ese papelito amarillo. Anote. Incluso si es cristiano, pero usted sabe que tiene un mal testimonio, preséntele el plan de salvación. Amén. No se crea que los mundanos son peores que los que están en las iglesias. No. Cierto. Necesitan del evangelio todos. Vamos a terminar todos diciendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, Señor, le damos por este día y por esta enseñanza, por recordarnos nuestra tarea. Ayúdanos cada día a que podamos hacerlo para su honra y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.